entenderlas. Son las tres maneras en que el español construye las palabras y por eso vimos en primera instancia la descripción de los morfemas y de los lexemas, porque justamente son las partículas que nos sirven no solo para configurar las palabras, digamos, básicas o simples, sino también para crear permanentemente palabras nuevas. Ustedes saben que en ese sentido recurrimos a esta definición de que el lenguaje es mutable, ¿no? Vieron que dijimos al comienzo que era mutable e inmutable la lengua. Bueno, muta cuando necesitamos ampliar el vocabulario o incorporar nuevas nominaciones que van haciendo falta. Ustedes, muchos son muy jovencitos y jovencitas, son nativos tecnológicos, han nacido con la tecnología ya, y bueno, y gozan de este nuevo vocabulario al cual los más viejitos hemos entrado medio forzadamente, ¿no? Porque todavía hay un montón de palabras que no conocemos, ¿no? Que no sabemos. Bien, la cuestión de formar nuevas palabras, yo les puse en el apuntecito, tenemos tres operaciones, tres formas en nuestra lengua española. Una de ellas es esperen que viene gente, una de ellas es la composición de palabras, ¿no? Las palabras se pueden componer como palabras nuevas. Esa operatoria consiste en tomar una palabra y agregarle un morfema al final, ¿no? No, perdón, esa es la derivación. La composición consiste en agregar un morfema antes. ¿Cómo componemos una palabra? Supongamos que tenemos la palabra justamente componer y queremos crear su antónimo o la palabra que diga lo contrario. Entonces acudimos a un morfema que indique justamente esta oposición, que sería des, y entonces inventamos descomponer, ¿no? Ese agregado de los morfemas al inicio es uno de las operatorias para componer un vocablo nuevo. También podemos componer juntando dos palabras que ya existen, dos palabras completas, por ejemplo, boca-calle, ¿no? Existe la palabra boca, existe la palabra calle, y creamos en nuestra lengua la palabra boca-calle. Este fenómeno de la composición es quizás uno de los primeros que aprendemos a realizar, porque vieron que estos morfemas iniciales, aunque nadie pueda describir exactamente qué quieren decir, porque no tienen una única significación, Listo. Me desapareció la profe. Terminó la clase, chicos. Che, ¿alguien la está grabando la clase? Porque yo no me puedo quedar mucho tiempo. Sí, Agus. Sí, grababa la clase. Ah, listo. Gracias. acá estamos. ¿Se cortó la conexión? Sí, profe, se le cortó. Sí, a usted, profe, pero ya se le escucha. Ah, bien. ¿Llegaron a escuchar lo de la composición entonces? Sí, profe, de la composición, sí. Iba a explicar otro tipo de composición. El otro tipo de composición es usar dos palabras base, dos palabras básicas, que serían unir, por ejemplo, boca-calle, ¿no? Dos palabras que ya existen, las unimos y componemos en una nueva. Así que la composición consiste entonces en la inclusión de un morfema detrás de la palabra y la unión de dos palabras que ya existen. La derivación, que es la otra manera de construir palabras,
es lo que dije al comienzo, que me equivoqué, es agregar al final del lexema. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho. Por ejemplo, en el ejemplo que dio de boca calle, ¿cuál sería el núcleo de la palabra? ¿Boca o calle? No, ambas, no tenemos núcleo. En las compuestas, las dos configuran una nueva palabra, y esta palabra se compone justamente semánticamente por la unión de estas dos. No hay ningún núcleo. Las podemos descomponer descomponiendo ambas, o sea, diciendo que está compuesta por dos palabras, boca y calle. Ah, perfecto. Gracias. No, por nada, José. La derivación... Entonces, cuando hay una palabra con sufijos, no sería de derivación. No está la profe, Leo. Se re fue. Yamila Jessy no se conectó. Da la clase. ¿Cómo que Jessy no se conectó? Sí, no sé qué pasó, ni siquiera está en el grupo. Me pareció raro. Ahí le escribí por privado igual. Con tal chisme después, Hani. Lo que tendría que hacer la profe si tiene mala conexión es hacer videos. De última, y que lo suba. Sí. Yo creo que la cansamos, Agus. Todo el tiempo, dele y dele. Que Jessy esto, Jessy lo otro, Jessy. Por eso, empecemos a buscar reemplazos, pobre. La recansamos. Pero chicos, cuando a ustedes se les veía la imagen, nosotros sacamos a la profe, ¿se acuerdan? O sea que lo están haciendo a propósito. No se ríe nadie más. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, ¿me oyen ahí? Ahí está la profe. Si se nos ve a nosotros, la profe salía. Ahí está, pero no se la ve. Está la profe ahí. Sí, está ahí. Claro, pero que apaguen la cámara, quiere decir. Listo, ya la apago. Ah, bueno, ve, no está Jessy, pero está Cris para retarnos igual. Y encima me mostré que estoy horrorosa, o sea que le hice... Hola. Hola. Está la profe, pero no se la escucha. Ah, como nos pasó la otra vez, sí. Ella nos escucha, pero nosotros no a ella, ¿no? No, ni idea si ella nos escucha. Nosotros a ella no. La vez pasada nos escuchaba, Ani. Sí, no, ella nos escuchaba, pero nosotros no la podíamos escuchar a ella. Ah, sí nos pasó con las profes de didáctica, ¿no? Y tuvimos que volver a entrar, no me acuerdo. Se tuvo que cortar la... Sí, se habían ido y estuvieron tratando de conocerse. Y después creo que quedamos 6, 7 nomás en la clase. Che, ¿aprobaron lo de teoría? Ah. El primer trabajo sí, Ahí lo aprobé. Debe tener el celular Ahí está la profe, sí. La computadora prendida. Ahí está. ¿La ven? ¿Ve que está desde otro aparato? Sí, ahí la vemos a la profe, sí. Hola. Sí, la vemos, pero no la escuchamos. Había apagado el micrófono de la computadora que tiene cámara y prendí el de otra porque la que tiene cámara se tilda, es la que corta la llamada. Pero bueno, no puedo conjugar todavía los dispositivos para que esto funcione, porque en realidad la computadora de escritorio mejoró, pero la otra sigue con problemas de, no sé si será la internet que corta las llamadas o qué demonios. Bueno, les decía la cuestión de la derivación. Es importante diferenciar cuando derivamos una palabra y
y el otro fenómeno que es simplemente cuando le hacemos una transformación morfológica. La transformación morfológica es, se refiere a los ejemplos que ya habíamos visto de agregarles diminutivos, aumentativos, de colocarle, pasarla de femenino a masculino, de singular a plural. Esos son solo transformaciones morfológicas que ocurren hacia el final de la palabra. El morfema que cambia es el morfema final. La transformación morfológica no es lo mismo que la derivación. La derivación consiste en crear una nueva categoría o una palabra diferente. Yo les estaba dando el ejemplo de lápiz. Yo puedo tener la palabra lápiz y convertirla en lapicito, ¿no? Y ahí simplemente hice un diminutivo de lápiz. Pero también puedo convertirla en lapicero. Y ahí he armado un nuevo sustantivo, ¿sí? Entonces, o si quieren, lapicero, entenderlo como persona que hace lápices, si se quiere, ¿no? O sitio donde poner los lápices. Profe, ¿es lo que podríamos decir que llamamos la familia de palabras? ¿Algo así? Bueno, la derivación justamente es el fenómeno que aprendíamos en la primaria como familia de palabras, ¿no? Porque yo puedo tener, por ejemplo, el verbo ocupar, y de ocupar saco el sustantivo ocupación, ¿no? También puedo sacar el sustantivo ocupante. ¿Se cortó de vuelta? No, profe. No. Bueno, ese tipo de derivaciones me permite crear palabras nuevas. Yo puedo tener un adjetivo bueno y convertirlo en un adverbio, buenamente, ¿no? Puedo tener un sustantivo, que puede ser también bueno, y sacar el otro sustantivo bondad, ¿no? Este tipo de derivaciones, de conversiones de la palabra, a veces producen también una modificación en el lexema. El lexema sufre algún tipo de, por ejemplo, un diptongo, se convierte alguna letra, se diptonga con otra. Pero bueno, la derivación no hay que confundirla con la conversión morfológica cuando le ponemos diminutivos, aumentativos, apreciativos de cualquier índole, o cuando hacemos el cambio de género y número. Eso es otro cambio morfológico que no tiene nada que ver con derivar la palabra. Profe, Y el último... Sí, escucho. Ay, re pesada yo sola, pero me No, tengo estas dudas. Por ejemplo, por derivación, ¿puede tener un prefijo? No, si tiene prefijo es una composición. Ah, porque, por ejemplo, yo pensaba en la palabra amor, o sea, amoroso, amorío, y pensaba en enamorado, pero enamorado sería, no va. Bueno, enamorado es este tercer fenómeno que les voy a explicar ahora. Ah, bueno. Que tiene prefijo, ¿sí? Perdón. En el ejemplo que dio recién de bueno y bondad, ¿cómo transforma la palabra bueno a bondad? ¿Sí? No tienen como el mismo núcleo ni nada. Bueno, es que justamente no, hay una conexión semántica de bueno y bondad. En bueno lo que es una diptongación de la O en U, ue, pero tienen más que nada una conexión semántica, esos lexemas, y no tanto morfológica, ¿sí? Se pueden considerar de la misma familia porque existe la conexión semántica, pero no, tenés razón, no sería exactamente, la derivación de bondad sería bondadoso en un adjetivo, y bueno, podríamos derivarlo en buenamente con un adverbio. Tenés razón que no hay una conexión morfológica, sino semántica, ¿sí? Es una familia de palabras donde por ahí la morfología las hace más distantes. Bueno y bondad pertenecen a la misma familia por una cuestión semántica y no tanto morfológica. Si quisiéramos derivar bueno, lo podríamos derivar en buenamente, y si quisiéramos derivar bondad, lo podríamos derivar a bondadoso, bondadosa, pero tenés razón, no hay exactamente en ese caso una
una conexión morfológica. Profe, disculpe, Profe, Volviendo al ejemplo decía la de... compañera sobre Sí, perdón. enamorado, sería lo de paréntesis, ¿no? Que dicen en el trabajo, o sea, Parasíntesis, parasíntesis. para síntesis. El fenómeno de enamorado es un fenómeno de parasíntesis. Parasíntesis sí implica que puedo utilizar un prefijo, un lexema y un sufijo. En enamorado tengo en como prefijo, amor como lexema y ado como sufijo. ¿Sí? En ese caso he construido con 3 partes una nueva palabra. ¿Puede repetir, profe, esa tercera? Enamorado está compuesto por en, que es un prefijo, amor, que es el lexema, y ado, que es un sufijo. profe, entonces la derivación sería agregar un morfema al final del lexema para crear una Sí, nueva palabra, pero sin agregar diminutivos, ni aumentativos, ni cambios de género y número. Como por exacto. ejemplo lápiz a Crear lapicero. una... ¿Perdón? Como por ejemplo de lápiz a lapicero. Donde no Claro, hay crear una nueva sí. palabra e inclusive crear una nueva categoría por ahí, ¿no? Cambiarla de categoría, pasarla de sustantivo a adjetivo o de verbo a sustantivo, de adjetivo a adverbio. Los adjetivos son muy amigos de convertirse en adverbios cuando les ponemos el sufijo mente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, tierno, tiernamente, ¿no? Eh, rápido, rápidamente. Esa derivación cambia la categoría del adjetivo. La diferencia entre composición y parasíntesis. Perfecto, Celeste. La composición implica dos posibilidades. O colocarle un prefijo a la palabra para que se convierta en su antónimo, por ejemplo, o juntar 2 palabras enteras. Habíamos dado el ejemplo de boca-calle y componer y descomponer. Esa es la composición. En cambio, la parasíntesis, podemos partirla en 3 a la palabra. Tiene un prefijo, un lexema y un sufijo. ¿Sí? Esa es la parasíntesis. En la parasíntesis tenemos 3 partes. En la composición tenemos 2 solamente. ¿Sí? Esa sería por ahí para hacerlo más esquemático y hasta numérico, si se quiere, la partición de las palabras. Bien, ¿qué logramos con, no por nada, qué logramos con estos fenómenos? Bueno, lo que logramos es una de las cosas que decían ustedes recién, armar esto de las familias de palabras, y la otra es ampliar las categorías, o sea, lograr nuevas palabras que son funcionales para otras cosas. Y ahora vamos a pensar lo que son las clases de palabras. Dicho esto de cómo formamos las palabras, vamos a pensar lo que son las clases de palabras. Antes de ello, no quiero dejar de mencionar lo que decía recién de la tecnología y de la cuestión de los préstamos entre lenguas o la incursión de palabras de otras lenguas. Bueno, la tecnología nos ha traído muchas palabras, supongamos, del inglés, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, nosotros estamos haciendo algo en este momento que es comunicarnos de manera virtual. Si esta comunicación la llevamos ahí a la escritura, que ustedes están escribiendo por ahí algunas cosas porque no usan el micrófono, porque no tienen, ese segmento se llama chat, ¿no? Que sería algo así como conversación en inglés o como hablar en inglés. Nosotros tomamos la palabra chat, que no es española,
Y enseguida hemos inventado el verbo chatear, ¿no? Estamos chateando a través del Meet, o estamos chateando por el WhatsApp, o estamos chateando, ¿no? El chat se ha convertido tranquilamente en un verbo con todas sus posibilidades en el español. Chateando es un gerundio, es una forma no conjugada del verbo, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Le agregamos el sufijo ando. Y para chatear le agregamos una terminación propia de los verbos, que es ar o ear, en este caso, whatsappear, exactamente. Sí, tenemos un montón de ejemplos, porque ¿qué hace la lengua? Y bueno, la lengua trata de incorporar estas palabras que le son útiles, que le son funcionales. Los argentinos somos muy aficionados a tomar tal y como viene el vocablo del inglés. No nos pasamos ni un segundo en preocuparnos por traducirlo. Aparte porque por ahí queda medio largo, ¿no? Decir hablar en forma virtual, entonces lo achicamos y decimos chatear, ya está. Y bueno, y la terminación que le agregamos es la terminación de un verbo español de primera conjugación, ar, ¿no? Y si ustedes se fijan, todas las transformaciones que hacemos verbales tienen esa característica. ¿Por qué la hacemos? Porque acabamos otra vez al problema de que la lengua cambia, pero no tanto. Entonces, la convertimos en una palabra que nos suene conocida, que nos suene amable y fácil de integrar a la lengua. Es mucho más fácil conjugar un verbo de primera conjugación. La tenemos muy a mano, digamos, esa conjugación. Entonces, en caso de tener que decirlo en pasado, presente o futuro, como sea, inventar un verbo de primera conjugación es muy sencillo. Entonces, decimos chatear y decimos ayer chateé contigo o chateé con mi amiga y mañana chatearé con fulana y así, ¿no? Y le vamos metiendo todos los tiempos verbales porque sabemos cómo se conjugan y lo hacemos con rapidez. Entonces, en ese caso, la lengua crea un nuevo vocablo tomando como lexema o como parte significativa la palabra completa en el inglés y la transforma en un verbo. Eso lo hacemos permanentemente, ¿no? Y es un fenómeno de la morfología. Así que para eso también nos sirve esta cuestión de aprender cómo la lengua crea nuevas palabras, incorpora nuevas palabras, y podemos entender que somos regulares en ese caso, tendemos a la regularidad, tendemos a los lugares seguros, a crear palabras que suenen a conocidas, ¿sí? Bien, ¿qué es una clase de palabras? Es un problemón. ¿Por qué es un problema? Bueno, cuando éramos chicos nos hacían pescar en un texto, decían subrayar de azul los sustantivos, de naranja los verbos, ¿no? ¿Les hacían ese tipo de ejercicios en la escuela? Sí. 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 ¿Cuál era la duda que se planteaba en ese caso? Cuando tenían ahí el texto lleno de palabras y decían, no me voy a equivocar, siempre me equivoco entre el adverbio y el adjetivo. No sé cuál es el pronombre. ¿No? Me empezaban con esas dudas, ¿o no? Sí, profe, era difícil darse cuenta cuando éramos chicos. Bien, hay un tema con la clasificación. ¿Por qué piensan ustedes que clasificamos las palabras? ¿Cuál sería el criterio para armar una diferenciación entre estos elementos que nos sirven para comunicarnos? Para saber cómo aplicarlas. ¿Cómo qué? Perdón. ¿En qué momento hay que aplicarlas? ¿Dónde hay que aplicarlas? Para saber en qué momento y situación hay que aplicar determinadas palabras. Por ejemplo, si yo quiero representar una acción, sé que tengo que usar un verbo. Ajá, bueno. Para comprender una oración, dice Jessica. Bueno, lo que decía Ulises tiene que ver con un criterio semántico, es decir, ¿qué dice la palabra? Si yo quiero representar una acción, tengo que usar un verbo. Entonces ahí lo que estoy haciendo es identificar al verbo con un criterio semántico de significado. Los verbos significan acciones. Eso sería un criterio semántico, ¿no?
si quiero identificar un objeto que nombra una parte del mundo, uso un sustantivo, porque los sustantivos, en la palabra original, no era sustantivo sino nombre. En latín, la palabra que identificaba el sustantivo era el nombre, porque los sustantivos, si nos ponemos a pensar, son los nombres de las cosas. O sea, ¿cómo nombramos el mundo? ¿Qué etiqueta le ponemos a las cosas que veamos o que no veamos? Porque, por ejemplo, los sustantivos abstractos que nombran la paz, la bondad, la libertad, nombran conceptos, pero los identificamos como cosas asequibles con el conocimiento, ¿sí? Como cosas que pueden ser descriptas, por ejemplo, ¿cómo es la libertad? Y bueno, la libertad es, qué sé yo, dichosa, ¿no? Dichoso aquel que sea libre, o dichoso, trae dicha, digamos. Pero digo, lo que se pueda describir, lo que se pueda pensar como algo asequible, ya sea con la percepción o con el conocimiento, lo identificamos en el mundo de las cosas. Y esos suelen ser los nombres o sustantivos. Y la otra categoría que era muy sencilla de encontrar era justamente la que dije recién, la que nos sirve para describir cómo son aquellas cosas. Bueno, cómo es el perro, y el perro es marrón, o el perro es bueno, o el perro es mío, ¿no? Y entonces ahí entro en una categoría de palabras que me sirven para describir esos nombres o esos objetos, y son los adjetivos, ¿no? Eso sería pensar un criterio semántico. Pero las palabras, como nos estamos mirando nosotros recién desde la morfología, vemos que también tienen un criterio morfológico, ¿no? Y que tienen diferentes comportamientos. O sea, hay palabras que varían morfológicamente y otras que no varían morfológicamente. Y eso las convierte en, digamos, en una categoría. Palabras variables o invariables. ¿Podría dar un ejemplo de una palabra variable y una invariable? Te pido a vos, a ver, ya que vimos lo que es la morfología, una palabra a la que le puedas aplicar una variación morfológica, como veíamos recién, con un prefijo o un sufijo, y alguna palabra a la que no le puedas aplicar, pensame. Por ejemplo, en vez de perro, perrito. Bueno, entonces perro sería variable, porque morfológicamente varía. Y, por ejemplo, síntesis o tesis. ¿Cómo? Síntesis o tesis. Síntesis o tesis serían invariables, sí. ¿Y otras? Pueden ser las afirmaciones o negaciones. Síntesis no se queda sintetizar. También, bueno, ¿cómo? La palabra síntesis Yo te no escuché, varía con sintetizar o sintetizando, por ejemplo, profe. En realidad se convierte en otra categoría. Sintetizar es un verbo, pero síntesis, como ella misma, como sustantivo, no varía. Ah, claro. O sea, no varía en plural y en singular. Sigue siendo la misma palabra en plural y en singular. Exacto. Las Lo que preposiciones hice son variables, profe. Las preposiciones son invariables. Bueno, a esas categorías quería llegar, justamente. Hay categorías enteras, completas, como en el caso de las preposiciones, que tienen un carácter invariable, ¿no? Si yo tengo la palabra de, no la puedo variar. ¿Cómo varío de? ¿Tengo forma de variar de? Del, no puede ser. Del es una contracción, es otra palabra. Es la contracción de más el. Eso es otra palabra. Del es distinto a de. De, en, un, no se pueden variar. Un sí, un es un artículo. Ah, claro, porque puede, sí. Una. Entonces, Sí. entonces lo que no podemos variar serían los adverbios, las preposiciones, conjunciones, todo lo que no admite un cambio en la palabra.
Hay categorías que son completamente invariables, como esas que vos acabas de mencionar, las conjunciones, las preposiciones y algunas clases de adverbios, ¿sí? No todos los adverbios, pero la mayoría de, de los adverbios son palabras invariables. Esto también nos da un rasgo dentro de la categoría. Vieron entonces que no solamente las categorías se diferencian por cuestiones semánticas, como decíamos recién, verbos, adjetivos, sustantivos, sino también por cuestiones morfológicas. ¿Sí? Hay diferencias morfológicas que hacen que las palabras sean fácilmente identificables dentro de una categoría. Ahora bien, si yo digo conjunciones, preposiciones, adverbios como palabras invariables, he nombrado 3 categorías. Quiere decir que entre ellas también he establecido una diferencia a nivel semántico y sobre todo a nivel sintáctico, porque ese es el otro criterio que adoptamos para diferenciar las categorías. Las variables son las que permiten flexión, cambio, las invariables no, como los adverbios. Exacto. Bueno, y acá, en el criterio sintáctico, que es en el criterio de la oración, vamos a entender que también para que una palabra se integre a una categoría determinada es porque generalmente se utiliza para cumplir una función dentro de la sintaxis, o sea, para adquirir una función en el sintagma, ¿no? Así que fíjense cuántos criterios son necesarios para que una palabra entre a una categoría. No es tan sencillo como decir, me sirve para esto, por eso es una determinada categoría, sino Profe, tiene esta característica. Sí, escucho. una pregunta. Entonces los criterios serían morfológicos, semánticos, ¿y cuál era el otro? Sintáctico. Ahí está. Gracias. Hay 3 criterios que se unifican en esta clasificación, o sea que la palabra debe cumplir dentro del criterio semántico, morfológico y sintáctico para poder entrar a esa categoría, para cumplir, digamos, los requisitos que le permiten pertenecer a esa categoría. Categorizar una palabra implica observar todos estos comportamientos que tiene la palabra. Por eso, cuando yo les decía recién, cuando éramos chicos y nos largaban a la pesca de palabras en un texto, se nos dificultaba porque había palabras que nos hacían dudar. Y generalmente las que nos hacen dudar son estas, por ejemplo, las preposiciones y las conjunciones. ¿Qué diferencia hay entre en e i? En es una preposición, y es una conjunción. ¿Qué diferencia tengo? Y no une dos oraciones distintas porque es como un nexo. Bueno, puede ser nexo, pero ¿para qué? Porque ahí está el uso, sí, exactamente. No se usan para lo mismo las preposiciones que las conjunciones. Y si bien actúan como esto que dijiste, nexos o ganchos, hacen diferentes cosas, ¿sí? No son el mismo gancho, no es lo mismo un cierre que un botón, y ambos sirven para cerrar una prenda, ¿se entiende? Entonces, la diferencia entre una conjunción y una preposición es que si bien su trabajo es trabajar como nexos entre otras palabras, la función de ese nexo no es la misma, no es la misma. Entonces las conjunciones cumplen determinado rol de unión a morfológico, semántico y sintáctico. Esos son los criterios para que una palabra entre a una categoría. Entonces, esas palabritas que son morfológicamente invariables, ambas, conjunciones y preposiciones, suelen traernos algunos problemas al momento de clasificarlas y decir de qué lado están o a qué grupo pertenecen. Es mucho más sencillo, Sofía, es mucho más sencillo diferenciar, como decíamos recién, un verbo de un sustantivo, un adjetivo de un sustantivo. En ese caso, son como palabras más plenas, más fáciles de clasificar. Pero las otras, en el caso de, bueno, les menciono si quieren una de las más extravagantes para clasificar, la palabra qué, ¿no?
que en algunos casos se la clasifica como un pronombre relativo, en otros casos se la clasifica como una cuasi conjunción. Digamos, según los criterios que adopten algunos gramáticos, las van a encontrar en un grupo o en otro, ¿no? Porque pobre, el que es polifuncional, o sea, y más actualmente que se encuentra en variación. Las personas están haciendo cualquier cosa con la palabra que. Yo a veces escucho mutaciones del que, y de verdad que es como una especie de comodín, ¿no? Lo tenemos ahí para armar cuantísimas construcciones. Elegante. Sí, es como la estrella en Argentina, en el habla de los argentinos, se ha convertido en un comodín muy preciado, o sea, estamos siendo muy creativos con el que, y está moliendo a sopapos a otros pronombres relativos, que pobres están cayendo en el olvido. Bueno, eso lo veremos después en el uso de estos pronombres, particularmente de los pronombres relativos. Ahí está, otras palabras rarísimas, pronombres. ¿Qué serán esos pronombres? El pronombre conserva justamente la palabra nombre en su nombre de categoría, porque es una palabra que reemplaza al sustantivo en muchos casos, ¿sí? Se refiere generalmente a un sustantivo y sirve para no repetirlo, ¿no? Juan visitó a su abuela, él estaba muy contento. Él, en este caso, es un pronombre que reemplaza a Juan, que es un sustantivo, y para no volver a decir Juan, uso el pronombre él. No sé, María estaba muy triste y Juan llegó para consolarla. Ese la que se coloca detrás del verbo es María, convertida en pronombre, ¿no? Bueno, el pronombre es una palabrita que justamente sirve para reemplazar al nombre, para ayudarlo a no ser figurita repetida, y también en muchos casos sirve para identificar personas de las que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, vos vas a venir mañana. Vos es un pronombre de segunda persona y sirve para identificar a la persona a la que me estoy refiriendo. Entonces hay pronombres de distintos tipos, personales, relativos, etc. Bueno, el pronombre también es una palabra bastante más difícil de clasificar que sustantivos, adjetivos y verbos, ¿no? Entonces, por eso digo, tenemos que pensar que esto de las categorías y de no se impacienten porque les voy a dar material para que ustedes vayan recorriendo todas las categorías. Ya si quieren se las listo, cuáles van a ser, porque también les tengo que hacer la advertencia de que según las gramáticas que usemos, van a ser las clasificaciones. Yo había subido el año pasado un material de una autora que se llama Jean Mateo, que no hace esta misma clasificación de palabras, pero he decidido pelearme un poquito con ella y seguir otro camino. ¿Por qué? Porque me parece, no digo que esté mal la clasificación de Jean Mateo, digo que es discutible y que a veces mete en la misma bolsa cosas que se pueden diferenciar. Entonces, por eso vamos a separarlas en estas categorías. Bueno, las que dije, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, preposición y conjunción. ¿Sí? Son las 7 categorías que vamos a tratar de conocer y a tratar de describir en estos aspectos morfológicos, semánticos y sintácticos que las hacen categorías reconocibles. Les adelanto también una noticia. Cuando ustedes avancen en los estudios de la gramática, lingüística 2, lingüística 3, lingüística 4, se enterarán que hay, sí, puedo repetirlas, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, preposición y conjunción. Igualmente les subo el apunte luego para que sepan
cuáles son estas 7 categorías y cómo las vamos a reconocer. Profe, disculpe, se me cortó el audio. Esas siete categorías, ¿a qué hacen alusión? Son las 7 que vamos a conocer este año, son las 7 categorías que vamos a conocer y a clasificar, ¿sí? ¿Las podría volver a repetir, por favor? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, preposición y conjunción. Muchas gracias, profe. Sí, la diferencia entre, dijiste, derivación y transformación morfológica. Cuando transformamos morfológicamente la palabra, solamente le agregamos sufijos apreciativos, aumentativos, diminutivos, variamos el género, variamos el número, o sea, la palabra sigue siendo la misma con alguna transformación morfológica. En el caso de la derivación, obtenemos una nueva palabra, ¿sí? Si yo digo lápiz y digo lapicito, no obtuve una nueva palabra, obtuve la misma palabra en diminutivo. Pero si yo digo lápiz y digo lapicero, sí obtuve una nueva palabra porque lapicero ya es un nuevo sustantivo. Entonces ahí hay una derivación, ¿sí? No hay una variación morfológica. Bien, volviendo a esta cuestión de la clasificación de las palabras, les iba a dar una noticia que tiene que ver con el avance de la lingüística. ¿Qué ha hecho la lingüística? Bueno, distintas ramas más nuevas. Esto que nosotros estudiamos en este momento es la rama más primitiva de la lingüística, que es el estructuralismo, pero es una mirada acerca de cómo se describe la lengua y es una mirada que ya ha sido superada por otras. ¿Superada en qué sentido? Bueno, se ha complejizado un poco la cosa y actualmente se discute que las categorías sean inmutables, o sea, que un sustantivo sea siempre sustantivo, o que dentro de la categoría todas las palabras sean iguales. Esta discusión lleva a afirmar, por ejemplo, que hay dentro de una categoría un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Bueno, si yo pienso sustantivos, el sustantivo mesa es un sustantivo, a ver, fuertemente, o sea, que tiene una clasificación muy firme, ¿no? Cumple prácticamente todos los requisitos de un sustantivo. Pero si yo digo el sustantivo esperanza, se dice que no es tan prototípico. Primero porque no es tan descriptible la esperanza como la mesa. Por ejemplo, yo puedo decir que la mesa es de madera, la esperanza no sé de qué es. Y también se dice que estos sustantivos que no son tan plenos se parecen más a otras categorías. Por ejemplo, esperanza se podría parecer más a un verbo, porque tiene más que ver con el sentido de esperar y de tener de tener una cuestión de espera, y por lo tanto la esperanza no sería un sustantivo tan clasificable como mesa. Eso es una discusión novedosa que se da justamente a partir de la teoría de los prototipos. Por eso les digo que nosotros estamos aprendiendo una clasificación que después se las van a discutir. Ustedes me dirán, ¿y para qué la aprendemos? Bueno, porque tenemos que aprender las reglas de la sintaxis. Y para aprender las reglas de la sintaxis, justamente necesitamos estas categorías, ¿sí? Después ¿Cómo es el nombre de la categoría? Perdón. La teoría de los prototipos. Gracias. Son discusiones más actuales de la lingüística que se las advierto justamente para que sepan que todo ha sido renovado del estructuralismo para acá. No significa que el estructuralismo no sirva, significa solamente que, bueno, que los estudios estos se han ido complejizando un poco más. Profe, ¿no hay una categoría que catalogue a palabras como, que son sustantivos, pero no son tan sustantivos como esperanza? Exacto, no hay una categoría, porque nosotros dentro del estructuralismo lo vamos a categorizar como sustantivos abstractos, ¿sí?
es decir, como sustantivos que no tienen la misma cualidad de un sustantivo concreto. Porque dentro de las categorías vamos a encontrar subcategorías, o sea, sí, el estructuralismo no es tonto, se da cuenta de que no es lo mismo un sustantivo concreto que un abstracto, un contable que un incontable, ¿no? Los sustantivos dentro de ellos mismos, para el estructuralismo, tienen diferencias, así como los verbos, así como los adjetivos, ¿no? Todas las categorías por dentro también están divididas. Y una de las cosas que también tenemos que saber es que cuando vamos a los manuales que usamos para la escuela, estas categorías siguen estando descritas con este criterio, con el criterio del estructuralismo. Por lo tanto, por eso mismo no está mal que sigamos aprendiendo a categorizar así la lengua, ¿no? Porque cuando vamos a la reflexión lingüística en la escuela, tenemos que ser más o menos sencillitos, y esto es la forma más sencilla de llegar a esa clasificación. Sí, yo justo le iba a decir, profesora, si esperanza no era un sustantivo abstracto, porque, sí, por ejemplo, cuando uno dice alma, también es un sustantivo abstracto, o sea... Y sí, son sustantivos que no tienen la misma... Por eso mismo la teoría de los prototipos dice que no es lo mismo nombrar el mundo de lo concreto que nombrar estas cosas que en algunos casos se relacionan con otros conceptos, como por ejemplo el concepto de espera, ¿no? Y el concepto de espera es un concepto más verbal que sustantivo. ¿La palabra literatura también podría ser, profe? No, la literatura es un sustantivo, el tema, acá podemos pensar lo siguiente, y acá nos centraríamos dentro de lo contable o incontable, o dentro de lo colectivo o de lo singular. Si la literatura no es el conjunto de todos los textos escritos en forma literaria, esperen un poquito, creo que tocan la puerta. No, pensé que tocaban la puerta. Si la literatura no es un conjunto de textos, o si la literatura es una actividad, o sea, ¿cómo definimos ese sustantivo? Eso sería por ahí, claramente podría no tener una noción singular la literatura, porque uno piensa en la literatura como toda la literatura que se ha escrito, como toda el conjunto de obras literarias que existen, o sea, también podría casi hasta pensarse como un sustantivo colectivo, ¿no? La literatura de un país, como el conjunto de todas las obras literarias de ese lugar. Por eso ahí hay otra cosa que pensar en ese sustantivo. Pero bueno, no nos complejicemos mucho con esa irregularidad de los sustantivos. Por ahora quedémonos como los define el estructuralismo, que es justamente esto, una palabra que puede nombrar algo que en síntesis podría considerarse como un objeto, sea un objeto tangible o sea un objeto intangible. Profe, una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, de la oración Pedro ve la vida con esperanza, ¿qué sucede ahí con la palabra? ¿Cambiaría un adjetivo? No, por la propia construcción no cambia un adjetivo, y está genial el ejemplo, Juan Manuel, porque fíjate que vos hiciste la construcción con la preposición con, ¿no? Claro, La sí. preposición con nos arma construcciones instrumentales. Por ejemplo, Pedro le pegó a Juan con la mano. Pedro le pegó a Juan con la gorra. No sé, Pedro come con la mano, ¿no? La construcción, no, esperanzadamente es un adverbio. Esperanzadamente es un adverbio. Las terminaciones mente son adverbiales e indican modo. ¿Cómo lo hace? Esperanzadamente. Esperanzado sí,
es un adjetivo, esperanzado es un adjetivo. Y en ese caso la construcción que estás armando es un predicativo que tiene doble función, trabajar con el verbo y trabajar con el sujeto. Pero bueno, estamos entrando en la sintaxis. Volviendo a esto de con esperanza, la construcción que vos armaste es una construcción que requiere de un sustantivo, porque es una construcción instrumental. Entonces, fíjate vos cómo influye ahí la categoría que seleccionás, porque no seleccionaste cualquiera, seleccionaste un sustantivo. Tu pensamiento fue construir una construcción instrumental, por eso usaste el con. ¿Sí? Si no, hubieras usado otro tipo de preposición y la construcción hubiera sido distinta. Pero armaste una construcción instrumental. Y acá ven que las construcciones semánticamente tienen un sentido y seleccionamos los elementos necesarios para ese tipo de construcción, ¿no? Con no es cualquier preposición, con encabeza construcciones instrumentales. No sé si fui clara. ¿Está bien, Juan Manuel? O... Sí, profe, en el caso, claro, que fuera un adjetivo sería esperanzado. Exacto. Yo lo confundí por el modo, pero claro, ahí con el ejemplo que me dio con el con, ahí me quedó claro. Claro, porque vos armaste una construcción. Esperanzado, que claramente se conecta con Juan, porque si hubiera sido María, hubieras usado esperanzada, y ahí tenemos la relación necesaria entre adjetivo y sustantivo, que es una relación semántica y también morfológica, porque fíjense que los adjetivos se adecuan al sustantivo que complementan o que califican, ¿no? Y lo acompañan en género y en número. Eso es una asociación no ilícita, es una asociación totalmente lícita en la lengua entre adjetivos y sustantivos, y se llama correspondencia, ¿no? Hay categorías que se merecen entre sí una correspondencia. El sustantivo y el adjetivo han firmado un contrato de correspondencia añejo, y siempre que se tienen que acompañar, se acompañan también con una correspondencia morfológica, ¿sí? Género y número. Un adjetivo se podría construir entonces con una preposición y un sustantivo. No es un adjetivo justamente, es una categoría determinante que cumple las veces de un adjetivo, pero que no es un adjetivo, es una construcción. ¿Sí? Vamos a pensar esto. Una cosa son las palabras que podemos construir y adosarle. No, en el caso que dijo el compañero no construyó un adjetivo, en el caso que dijo el compañero construyó una construcción instrumental. ¿Sí? Vamos a pensar lo siguiente, gente, para que no se confundan. Si yo estoy en el nivel de la palabra, estoy hablando de morfemas, lexemas, sufijos, en el nivel de la palabra. Pero cuando estoy en el nivel oracional, construyendo cosas, tomo una palabra y otra, por ejemplo, en este caso, una preposición y un sustantivo, y armo una construcción. Esto es otra cosa. Con esperanza no es una nueva palabra. Con esperanza es una construcción dentro de la oración. ¿Sí? No confundir. Armar palabras con armar construcciones sintácticas. No confundir. ¿Sí? Ahora, ¿qué rol cumplen esas construcciones sintácticas? Bueno, lo veremos cuando veamos sintaxis. Pero no confundan construir con una preposición y un adjetivo, una preposición y un sustantivo, una preposición. No confundan ese tipo de construcción con la construcción de palabras, porque no es lo mismo. ¿Sí? Lo que estábamos hablando recién era de una correspondencia morfológica entre el sustantivo y el adjetivo, que es necesaria para que al unirse dentro de la oración sepamos que se acompañan. Juan esperanzado, María esperanzada. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la construcción de palabras. Bueno, pero lo que quería hoy más que nada era hablarles de la construcción de palabras, de esta diferenciación entre categorías, de cuáles son las categorías que vamos a aprender a diferenciar,
de que para que una palabra ingrese a una categoría tiene que cumplir determinados requisitos a nivel morfológico, semántico y sintáctico, ¿no? Esos 3 niveles de descripción influyen en la incorporación de las palabras a determinadas categorías. Y la otra cosa, a ver que lo tengo aquí, era esto de las palabras morfológicamente variables e invariables, que es lo que les dije hoy acerca de que hay palabras que pueden variar en su morfología y otras que nunca lo hacen. Quiero hacer un apartado especial dentro de las palabras variables e invariables para el señor verbo. ¿Sí? El verbo, que nos va a llevar un tiempo más que otras categorías, porque tiene más subclasificaciones y porque tiene un comportamiento propio, el verbo tiene un comportamiento morfológico propio y se llama conjugación. ¿Sí? La variación morfológica del verbo tiene nombre. No es solo variación morfológica, se llama conjugación y le pertenece solo al verbo. Los sustantivos no se conjugan, los adjetivos no se conjugan, ¿no? Todas las demás categorías varían morfológicamente. El verbo conjuga, ¿sí? Esa es la variación morfológica del verbo. ¿Por qué conjuga el verbo? El verbo conjuga porque su variación morfológica es particular y tiene muchísima información, mucha más información que un sufijo apreciativo o que un diminutivo o lo que sea. O sea, cuando yo cambio la desinencia verbal, que así se llama, la parte que varía en el verbo, desinencia, ¿no? El verbo no tiene lexema y morfema, tiene raíz y desinencia. El verbo tiene todo propio, digamos, él vive en el country, todo es de él, no es de la plebe, todo le pertenece a él mismo, tiene nominaciones propias, impuestos propios, todo propio. No, el verbo, en lugar del lexema y morfema, lo vamos a conocer con raíz y desinencia, y esa desinencia que varía, cuando varía, se llama conjugación. ¿Por qué conjugación? Porque todo lo que cambia en la desinencia tiene un montón de información. Informa tiempo, persona, número, aspecto, ¿no? Toda esa información cambia cuando yo cambio la desinencia del verbo. Así que por eso la variación morfológica del verbo, que se llama conjugación, la vamos a aprender aparte de y le vamos a dedicar un ratín. El esquema modélico de conjugaciones se conoce como paradigma verbal. Es un contenido obligatorio para la aprobación de esta materia, con lo cual ya les voy adelantando que cualquier paradigma verbal que encuentren de escuela secundaria, de manuales o lo que sea, va a servir. Yo les voy a colgar uno, pero el paradigma verbal es único en español. Después tienen un montón de bibliografía que se puede conseguir viejita o nueva. Estoy mirando lo que tengo por acá para mostrarles. Profe, disculpe, entonces la desinencia cumple la misma función que el morfema. Es un morfema muy particular la desinencia, muy particular, porque tiene muchísima información que no todos los morfemas tienen. Y cada desinencia informa lo mismo. Tiempo, persona, número, modo y aspecto. Toda esa información cambia cuando yo cambio la desinencia de un verbo. Si yo digo canté o digo cantaría, esa E con tilde y ese haría tienen para nuestro oído toda esa información que acabo de decir. Tiempo, persona, número, modo y aspecto. Todo eso cambia. Y es notorio cómo lo aprendemos a usar y a decir rápidamente, porque si ustedes se dan cuenta en la manera tan veloz en que un niño aprende la lengua, ven que le erra muy poco en la conjugación verbal, o sea, erra en cosas poco usuales, pero prontamente el niño aprende la diferenciación pasado, presente y futuro. No pifia cuando dice las desinencias de pasado, presente y futuro. Y bueno, si es argentino va a decir muy pocas de futuro, porque casi no las usamos.
las usamos en sentido relativo. Los argentinos usamos el futuro para hablar de una posibilidad. Por ejemplo, ¿qué hora es? Y serán las 12, decimos. Y serán es un futuro, pero lo estamos usando con una posibilidad. En cambio, para armar el futuro, los argentinos preferimos voy a, ¿no? Decimos mañana voy a ir a tu casa, en lugar de decir mañana iré a tu casa, si tenemos el futuro. Pero como si decimos iré, la otra persona lo puede tomar como una posibilidad, quizá vaya, quizá no. Entonces, para decirle posta que vamos a ir, le decimos mañana voy a ir a tu casa, ¿no? Los argentinos somos muy adeptos a usar ese voy a, que es una construcción verbal, en lugar de usar los futuros. Pero la desinencia verbal informa todo eso que les dije y la aprendemos a usar con mucha rapidez. Acá encontré uno de los manualcitos. Bueno, este es un manual bastante viejito de verbos. 11.100 verbos conjugados, dice, porque tiene muchísimos modelos. Esto es de, creo que es editorial, por ahí se puede conseguir en alguna librería de usados. Se llama Bibliográfica Internacional. Esto me acompaña, creo que desde mi escuela secundaria. Bueno, manuales como estos pueden conseguir en cualquier biblioteca, en cualquier, que ahí van a tener el paradigma modélico. Los y las invito a hacerse amigos de algún librito así, porque les va a servir mucho para aprender el paradigma verbal, que es el modelo de la conjugación, de las 3 conjugaciones básicas de verbos en español. Primera, segunda y tercera conjugación, ar, er, ir, ¿no? Con todos sus tiempos del modo indicativo, todos los tiempos del modo subjuntivo, el modo imperativo, que no tiene tiempos, pero tiene modificaciones, y las formas no conjugadas de los verbos. Bueno, todo eso forma parte del paradigma verbal. Y, como repito, es un contenido obligatorio de este año. Pero esa es, digamos, el mundo de la variación morfológica del verbo, que se llama conjugación, y que tiene un apartado especial para la lengua, porque el comportamiento del verbo es un comportamiento propio, ¿sí? Es un comportamiento de él. Bien, no mucho más por hoy. Voy a ver de ir subiéndoles el material. Disculpen, me dijeron que había una página de Editulio que no se leía bien. Yo subí ese material tal y como estaba en la web, que era un PDF que me pareció que reemplazaba la versión. Perdón, el de Franz me parece que era el que no se veía bien. Bien. Entonces ese sí se los escaneo yo. Porque no, si es el de Editulio es un PDF que ya estaba escaneado, pero si es el de Franz es posible porque eso lo hice con mi escáner. Eso les puedo volver a subir. Lo voy a abrir porque ayer vi el mail que me habían mandado, pero no abrí el material. Claro, sí, se ve medio borroso en las últimas páginas. Bueno, sí, porque mi escáner no tiene la tapa muy pesada. Sí, la actividad era una actividad para que vayan más o menos, no le puse carácter obligatorio porque no es evaluativa, pero sí para ir viendo las dudas que tienen o las dificultades que tienen, las voy a mirar, obviamente, las que entreguen, así que no tiene carácter obligatorio porque no es evaluativo. Pensaba armar un trabajo sí evaluativo para subirles por ahí la semana que viene, que tenga que ver con una recopilación de toda la morfología, y lo tomamos como si fuera una especie de primer parcial o de cierre de esta parte del año. Si no, lo tendré que prolongar si quiero incluir algún temita más de esto, por ejemplo, de formación de palabras. Lo tendré que prolongar y tirarlo cerca del fin del ciclo, pero lo corregiré en vacaciones porque no voy a hacer a tiempo a que lo tengan antes. Me parece igual que los informes, preceptoría nos dijo que tenemos tiempo para presentarlos hasta agosto, en tiempo de mesas de examen. Así que es posible que lo estire un poquito más, así entran más temas y ustedes lo pueden entregar antes de que termine el ciclo, antes de que empiecen las vacaciones, y lo corrijo para después. Vacaciones es una manera de decir, porque va a ser periodo para nosotros de seguir trabajando.
Y bueno, y en el caso de que haya gente que prepare materias, va a ser para preparar materias, no va a ser tanto vacaciones. Profe, Bueno, sí, ¿sabe cuándo son las vacaciones? la tercera y cuarta semana de julio, hasta ahora, Ah, gracias. hasta ahora, según el calendario. Disculpe, tengo una pregunta respecto a los morfemas optativos, que serían los de magnitud y los de grado. Los de magnitud eran los que, por ejemplo, velozmente, que termina con mente, o gravísimo, que termina en ísimo, lapicito, que termina en ísito. ¿Sería eso? No, no. Mente no es una magnitud. Mente es, no es un morfema de magnitud. A ver si, o los tenían en France como magnitud. No eran los despectivos, aumentativos. A lo mejor esas son las páginas que están borrosas en France. Acá estamos. Los de magnitud o apreciativos son los diminutivos, aumentativos y despectivos.